y Génesis capítulo 6, por favor. Los tres enemigos que hemos estado desarrollando, ya los ha escuchado ustedes, es el mundo, el diablo y ahora nos toca la carne. Así que vamos a desarrollar y vamos a leer la palabra y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 3 vamos a leer. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, mire lo que dijo Dios: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es ¿qué? Carne, mas serán sus días 120 años. Oh buen Dios y Padre nuestro, queremos en este momento, Padre, implorarte que nos bendigas, que nos enseñes, que nos ayudes a comprender un poquito de tu palabra, Señor. Descansamos en ti, Padre. Te suplicamos que podamos ser ágiles en este servicio, en este sermón, Padre, y que para poder tener tiempo para la Santa Cena al final. Gracias, Dios, por lo bueno que eres. Te amamos con todo el corazón. Esperamos en ti, Padre. Oramos por la hermana Mercedes, Dios, que fue intervenida. Sé que va a tener una salud, tú lo vas a bendecir. Oramos también por la hermana Aurora Guadrón de Ruano. Bendícela, Padre, tú conoces su situación. Derrama tu misericordia en su vida. Gracias, Padre. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, amados hermanos. Pues hemos estado desarrollando los temas, ¿verdad? El mundo, el diablo y la carne. Ya vimos nosotros que el mundo es el sistema. Hemos estado viendo los tres enemigos que nosotros tenemos. Vimos que el mundo es el sistema anti-Dios. Definitivamente un sistema anti-Dios que no solamente quiere combatir todo lo que es Dios. Usted ve todos los movimientos culturales que vemos ahora, todos son contra Dios. Todos son contra Dios. Por eso, amados hermanos, en esencia, los cristianos somos contraculturales. Siempre. Porque nosotros somos pro la palabra de Dios. Si bien es cierto, hay modas, hay detalles, ¿verdad? Pero que uno se va acoplando, ¿verdad? Que la ropa, que la tecnología. Mira, amados, yo amo la tecnología, perdónenme. Me cuesta, ¿verdad? Y como cada vez necesito mejores lentes, me cuesta, pero me gusta, ¿verdad? Y qué bonito. Yo soy de la generación que yo recuerdo cuando estábamos en la universidad y llevamos una materia, se llamaba técnicas de redacción. Métodos y técnicas de investigación. Y entonces nos enseñaban a investigar, a ver por dónde teníamos que ir para desarrollar trabajos o para desarrollar lo que sea. Y íbamos a la biblioteca, agarramos un libro y después de 20, 30, 40 páginas nos damos cuenta que no era el libro que nosotros queríamos y entonces a buscar otro. Ahora no, hoy viene, solo me dice mi hijo, no hombre, es que googlealo. Me dijo, ¿qué caca? Le dije, y entonces... Y fui viendo la bendición, ¿verdad? De tener todo a la mano de tal manera. Y yo se lo digo, y se lo he dicho y se lo vuelvo a decir. Si usted ignora algo es porque usted ha decidido ser ignorante, ¿verdad? Porque la información ahí está para todo el que la quiera, el que la quiera tener. Entonces, pero este mundo es contra Dios. Le digo, es un mundo fabuloso. Tiene muchas cosas preciosas. Pero el pensar es contra Dios. Y tenemos también al enemigo, que es Satanás, que es prácticamente quien controla al mundo. Entonces se puede imaginar, el mundo de por sí busca las cosas contrarias a Dios, quiere libertad, no quiere ser gobernado. Por eso es que Génesis 1:1 no tiene cabida en el corazón de este mundo. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que dice Génesis 1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, si usted cree ese versículo, entonces usted abre el espacio para un Dios que no solamente es su creador, sino que también es su Señor, al cual nosotros le vamos a rendir cuentas. Y el mundo no quiere rendirle cuentas a nadie. Usted ve todos los movimientos culturales, lo que quieren es libertad. Le decía la otra vez, un montón de muchachitas ahí marchando por el aborto. No están embarazadas, ¿ah? Lo que quieren es libertad para pecar, ¿verdad? Pecar sin ningún problema. Y yo quiero ser libre, quiero decidir sobre mi cuerpo y no es sobre su cuerpo. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero ese es el mundo. Y Satanás gobierna, es el príncipe de este mundo. Mas, sin embargo, mis queridos hermanos, yo considero que a pesar de que son enemigos formidables, enemigos que personalmente
No tenemos la capacidad de enfrentar nosotros si no tenemos una ayuda de fuera más poderosa que nosotros. No somos capaces de enfrentar. Sin embargo, no es el enemigo más grande que nosotros tenemos. Porque todo lo exterior, usted se puede negar, usted se puede resistir. Hasta esta fecha yo no he visto a nadie que el diablo se haya ido a presentar y hoy le vas a ser infiel a tu esposa y le haya puesto una pistola y aquí te la tengo con quien le vas a ser infiel. Eso no es verdad, ¿verdad? Entonces Satanás susurra, el mundo ofrece y uno es el que decide. ¿Quién decide? Personalmente. Y por eso, amados hermanos, es que nuestro enemigo más formidable no es el mundo, no es Satanás. Es la carne. Y fíjense que cuando el texto que nosotros leímos es quizás un texto raro para empezar a hablar de la carne, porque es en Génesis capítulo 6, pero nosotros vemos que Dios se hastió, dijo, yo no puedo estar peleando con estos. Lo que Dios estaba diciendo, estos no se pueden componer, por decirlo de alguna manera. No hay manera que lo hagan bien, no hay manera que piensen bien, no hay manera que su mente esté a favor nuestro, a favor mío, porque vea lo que dice, por favor. Mire lo que dice el versículo 3 principalmente, 6:3, dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. ¿Por qué? Porque dice primero mi espíritu, es decir, el corazón de Dios. ¿Y por qué dice para siempre? Porque el hombre no se va a componer. Porque es imposible, el hombre natural no busca a Dios, no cree en Dios, no espera nada de Dios. Entonces dice, porque ciertamente Él es carne. Y fíjense que Dios no hizo al hombre mal. Dios es perfecto. Dios es bueno. El Señor Jesucristo dice que de un buen árbol, ¿qué es lo que salen? Buenos frutos. Entonces, del Dios que nosotros tenemos, no íbamos a tener malos frutos. Dios hizo a Adán perfecto, pero con la capacidad de decidir si peca o no peca. Y no pasó mucho tiempo y usted sabe, Adán pecó y se corrompió el corazón, la naturaleza del hombre. Se corrompió el interior del hombre. Por eso es que, amados hermanos, no importa para donde alguien se vaya, no importa que cambie de trabajo, no importa que trate de cambiar su situación exterior, porque su interior no cambia. El corazón del hombre está lleno de maldad. Jeremías explica eso. Jeremías lo dice, que el corazón del hombre, ¿cómo es? Lleno de maldad. Amén. Correcto. Dice que es engañoso, pero al final dice y perverso. Ese es el corazón del hombre después de la caída. Y entonces, amados hermanos, cuando hablamos de la carne, la palabra que ocupa la Biblia es sarx, ¿verdad? Pero esto no se refiere a carne, a la carne nuestra, pero también se refiere a todo lo que el hombre es, a nuestro pensamiento, a nuestro cuerpo, definitivamente, porque nosotros, si bien es cierto, pensamos, maquinamos, pero actuamos con nuestro cuerpo, pero se refiere a todo lo que nosotros somos. Encontré una definición de lo que es carne y dice, oiga, es una definición un poquito larga, pero me gustaría leérsela porque es bien interesante. Dice, la carne es una ley incorporada de fracaso, lo que hace imposible para el hombre natural agradar o servir a Dios. Es una fuerza interior compulsiva heredada de la caída del hombre, que se expresa en rebelión general específica contra Dios y su justicia. La carne nunca puede ser, oiga esto por favor, reformada o mejorada. La única esperanza para escapar de la ley de la carne es su ejecución total y su sustitución para una nueva vida en el Señor Jesucristo. En otras palabras, amados hermanos, la carne, la esperanza del hombre carnal es ser rescatado de su vana manera de pensar por una nueva manera de pensar. Es decir, alguien tiene que entrar en nuestro interior, alguien tiene que romper el muro, alguien tiene que sacarnos del hoyo en el que nosotros estamos para llevarnos a un pensamiento superior, porque no hay manera que el hombre natural pueda agradar a Dios.
Definitivamente que no tenemos ninguna esperanza. Y fíjense que en Génesis, en el capítulo 5, versículo 3, dice que Adán trasladó su naturaleza ya pecaminosa a sus hijos. Recuerde que la Biblia dice que Adán y Eva fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero después de la caída, mire lo que dice por favor Génesis capítulo 5, versículo 3. Y ahí la Biblia nos está testificando que Adán no produjo a alguien como el que Dios había hecho, sino que a alguien a su imagen. Lo tenemos ahí. Génesis, por favor, Génesis 5, 3. Dice de esta manera, vamos a ayudarnos ahí, ¿verdad? Ahí está. Bueno, dice: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo, mire, a su semejanza. Si él era imagen y semejanza de Dios, ¿de dónde tenía que venir? ¿Cómo tenía que nacer su hijo? A semejanza de Dios, ¿verdad? Pero nació conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Entonces vemos nosotros que la naturaleza carnal va siendo transmitida de generación en generación, ¿verdad? Y no hay manera. La maldad nuestra, no solamente no solamente la aprendida, porque nosotros somos malos porque hemos aprendido maldades. Sin embargo, si alguien no nos hubiera enseñado maldades, de todas maneras nosotros tuviéramos nuestras propias maldades, porque nosotros no somos pecadores. Oiga esto, porque pecamos. Ponga atención a esto. No somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque en esencia usted y yo somos pecadores. Está en nuestra esencia y no hay manera, no hay capacidad en el corazón normal, en el suyo y en el mío, para que nosotros podamos cambiar. El apóstol Pablo, y recuerde que estos son más que predicaciones, estos son estudios, es que por favor téngame paciencia, lo vamos a hacer lo más rápido que nosotros podamos. Romanos capítulo 7, por favor, versículos del 14 en adelante. Esto el apóstol Pablo lo decía. Porque yo como ser humano normal podría decir cualquier cosa. Sin embargo, el apóstol Pablo fue escogido por el Señor Jesucristo para ser un apóstol a los gentiles. Usted conoce, aún antes que él conociera al Señor Jesucristo, era un hombre que era un fariseo. La palabra fariseo quiere decir los apartados, y él era, en medio de los apartados, él era irreprensible. O sea que él era una persona que trataba de cumplir la ley lo mejor que podía. Sin embargo, amados hermanos, Romanos 7, por favor, 7:14, el apóstol Pablo dijo esto de sí mismo. Oiga bien, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Fíjense que, pongámosle pausa a eso. Yo hasta bachillerato, nunca fui un buen estudiante. La universidad fue algo diferente y teología fue algo totalmente diferente, ¿verdad? Pero hasta bachillerato ya mi papá tenía que andar socando, ¿verdad? Mejor dicho, pensándolo y orando, ¿verdad? En ese tiempo rezando, ¿verdad? Porque no conocíamos al Señor. Y entonces yo era casi un desastre como alumno. Pero cuando daban las notas, yo me arrepentía de no estudiar. Cuando yo veía a mi papá o a mi mamá, a los profesores con el dedo levantado, hablando de porque antes así le hacían, ahora no, ahora los papás se le enciman al maestro, ¿verdad? Exigen que por qué mi hijo no está saliendo bien. ¿Y cómo pues? Los maestros no hacen magia, amados hermanos. Entonces, pero cuando yo veía que mis papás estaban siendo de alguna manera avergonzados por mi testimonio de mal estudiante, yo hubiera querido en el fondo de mi corazón ser un buen estudiante y honrar a mis papás. Pero pasado ese día, comenzaba yo a vivir igual. Entonces yo entiendo cuando Pablo dice, pues, no, yo lo que hago, dice versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo,
Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y vea la conclusión de Pablo, versículo 16. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, porque él ya dijo que ¿cuál era la calidad de él? Yo soy carnal vendido, o sea, propiedad del pecado. 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado. Y ponga atención a esto, por favor. El pecado que mora en mí. El pecado. Cuando usted vino a Cristo, la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿verdad? En otras palabras, si usted ya recibió al Señor, usted es nueva criatura. El pecado no mora en la nueva criatura. El pecado mora en la antigua naturaleza. Allí está el pecado, allí mora. Ni Pablo se podía salvar. Alguien decía, no, pero yo creo que Pablo escribió eso refiriéndose a su antigua manera de pensar. Yo pienso, amados hermanos, que un impío nunca piensa lo impío que es. Olvídese, no. Sino que un cristiano está consciente de su pecado. Y un cristiano maduro está más consciente de lo malo que es. A pesar de que no sea tan malo, pero sabe que los parámetros de la exigencia de Dios, nosotros estamos lejísimos. Entonces, ese capítulo 7 está escrito por una persona que ha reconocido, oiga bien, que ha reconocido su pecado, su naturaleza pecaminosa. Entonces dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Versículo 18, por favor. Y yo sé que en mí, ¿a dónde? En mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí. ¿Pero qué? Y por eso es que erramos cuando confiamos en nosotros mismos. Por eso es que Pablo nos dice, el que dice que va a estar firme, cuide que no caiga, o sea, no se tenga confianza, porque no la hacemos. No somos capaces de mantener rectitud en nuestro corazón. Podemos tener chispazos de bondad, chispazos de moralidad, pero allá en nuestra soledad, allá en lo apartado de nuestro cuarto, usted sabe lo pecaminosos que somos. En el fondo de nuestro entendimiento, de nuestros pensamientos, usted sabe los pensamientos que se maquinan dentro de su corazón. Y cuando ve el pastor, Dios le bendiga, pastor, pero por dentro usted está pensando, no que está pensando mal del pastor, sino que usted está pensando mal. Y así somos, así es la carne. Entonces dice, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Versículo 19, por favor. Y dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. ¿A quién le gusta ser malo? Es más, el malo lo que quiere es ventaja para sí mismo. No es necesariamente que quiere hacer maldad. Él quiere sacar el provecho. Y si para sacarle provecho a alguien tengo que patearlo, tengo que engañarlo, pues yo voy a sacar el provecho. Aunque la Biblia difiere mucho de la psicología, porque saben que la psicología piensa que el hombre en esencia es bueno. Mi hermano Sander, la psicología piensa que usted es bueno. Pero la Biblia dice que no. No de Sander, de todos nosotros. La Biblia dice que no somos buenos. Que somos como malos. Y cuando usted confía en sí mismo, cuando usted cree que usted solo lo va a lograr, usted se está engañando. Y luego dice, si no el mal que no quiero, eso hago. Versículo 20, por favor. Gloria a Dios. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino que el pecado que mora en mí. No crea que porque está en la casa de Dios no hay pecado en usted. Usted viene a la iglesia con pecado y se va a la iglesia con pecado. Porque el pecado, es decir, la actitud pecaminosa, está en usted y está en mí. Y se lo repito, no hay manera, aunque usted quiera arreglarse, aunque usted quiera prepararse, fingir y lo que usted quiera,
siempre lo vamos a hacer. El rey David decía que frente a sus enemigos él quiso quedarse callado y puso cuchillo a su garganta, dice, porque no quería proferir palabras, no quería hablar. Y de repente cuando oyó a sus enemigos, dice que su garganta se inflamó y proferí palabra y lo que dije fue peor que como hubiera empezado a hablar. Es decir, es imposible. El mismo rey David dijo, en pecado me concibió mi madre. Y el rey David no estaba diciendo que la mamá estaba en adulterio, sino que la madre y el padre de David tenían pecado en sí mismos y ellos trasladaron su pecado a su hijo. Y de esa manera usted antes de hacer algo bueno o algo malo, ya había maldad en su corazón. O sea que nacimos con la potencia de hacerle el mal. Nosotros decimos de los niños, ay, tan chulos los niños. Déjelos. Son impíitos, son malvaditos. No, deje el grupito y hacen pedazos a los niños, al débil, lo hacen picadillo. Ay, tan lindos los niños. Como decía mi abuelita, ahí te vas a estar. No es cierto. Óigame, somos malos. Claro, no somos tan malos, en algunos casos, no somos tan malos como podemos ser. Hemos sido educados, hay cierta moralidad en nosotros, hay cierto respeto en nosotros. Pero, amados hermanos, mire, si pudiéramos hacer el mal sin que se nos castigara, muy probablemente lo hiciéramos. De todos modos, ya dijo la ley que no es delito. Entonces, no me lo vaya a encontrar usted ahí apagando su puro en marihuana. No, hermano, eso no es para los cristianos. Mire, la marihuana es como el alcohol. Y el capítulo 31 de Proverbios dice, ¿para quién es el alcohol? Dad la sidra al desfallecido, dad la sidra al de amargado ánimo, que de su miseria no se acuerde más. Pero el Hijo de Dios está encantado con la vida que tiene, no porque tiene todo lo que quiere, sino porque está en el Dios Todopoderoso, que en algún momento Dios va a ir abriendo puertas y le va a ir dando todo lo que espera y mucho más. Y un día estaremos en la gloria con Él. Y por eso, amados hermanos, es que el cristiano, oiga bien, el cristiano, aunque todavía está el pecado en su corazón, debería ser una persona gozosa, alegre. Pero como estamos tan enamorados de las cosas que tenemos a nuestro alrededor y que no tenemos, que ahí se nos va el gozo. Y mire, y qué bueno fuera que tuviéramos límite, ¿verdad? ¿Se acuerda en sus tiempos de pobreza? ¿Se acuerda cuando le costó tener su primer billete de $100? ¿Se acuerda? Y lo vio. Y primera vez que veía un billete de 100. Feliz. ¿Y ahora cuántos logra tener en su mano? Y sabe, va a tener más. Y va a tener en su corazón la misma ansiedad. Porque el corazón pecaminoso del hombre, en esencia, es insaciable. ¿Sabe por qué? Porque somos malos. No, pastor, yo no soy tan malo. Sigamos, por favor. Entonces, amados, terminemos aquí con Pablo, por favor, y vamos al versículo 21. Dice, así que queriendo yo hacer el bien, oiga esto, por favor, y fíjese en este. ¿Hallo el qué? Esta ley, o sea, es algo fuera de Pablo, es algo fuera del dominio de Pablo. Las leyes, amados hermanos, como quisiéramos nosotros a veces cambiarlo, pero no podemos cambiarlo porque no tenemos la autoridad para cambiarlo. Hay cosas que nosotros en este país quisiéramos cambiar, pero ¿qué pasa? ¿Cuándo cambia? No cambia porque no hay autoridad en nosotros. Pues la ley, oiga esto, hallo esta ley, que el mal está en mí, es una ley.
le parezca a usted o no, está determinado desde el momento que Adán y Eva pecaron, que el mal sigue permaneciendo. Versículo 22, por favor. Porque según el hombre interior, oiga bien, los deseos de mi corazón, quiero ser bueno. Y esto en aquellos que conocen a Cristo. Porque según el hombre interior, ¿qué dice? Me deleito en la ley de Dios. Según su hombre interior. Pero yo le aseguro que algunos de ustedes pasó toda la semana y por su propia voluntad no abrieron una Biblia. Pero yo le pregunto, ¿cuántos han dejado de almorzar? Y aunque comieron lo que quizás no les gustaba, pero a la tripa hay que darle gusto, ¿sí o no? Porque no podemos estar de otra manera. Yo sé que el día lunes habían rayos y centellas para con el pastor. ¿Y por qué al pastor se le andan ocurriendo estas tonteras? Mire, en el ayuno, algunos no habían comenzado y a la cabeza les hacía así, tungo, tungo. A las 5:30 ya están, bum, 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 bum. ¿Por qué cree? El pecado que mora en mí. El hombre carnal no puede y ni quiere agradar a Dios. Dice, me deleito en la ley de Dios, versículo 23, por favor. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está ¿dónde? En mis miembros, versículo 24. Miserable, ¿cómo se dice Pablo a sí mismo? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es decir, Pablo reconoce que mientras esté en el cuerpo siempre encontrará debilidad en cuanto a agradar por completo a Dios. Y por eso es que Pablo se termina en el versículo 25, no lo teníamos en la lista, pero gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, más con la ¿qué? Carne a la ley del pecado. Amados, dentro de nosotros, no fuera de nosotros. Y fíjense que la mala interpretación de esto ha hecho que el hombre enfrente esto de dos maneras. El hombre que no es creyente. Uno es el ascetismo, ¿verdad? Por eso que usted ve que de repente hay monasterios, se apartan, yo me voy a apartar del mundo. Hay quienes se van a lo más recóndito de las montañas para estar solo y no contaminarme. Pero qué fiasco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se van a esconder del pecado y de la gente pecaminosa y no se dan cuenta que el mal va con ellos. ¿Te acuerdas de la ilustración de las arañas? Se las voy a contar. Había un hombre que tenía un caballo finísimo y entonces llevaba su caballo y buscaba un establo donde dejar su caballo. Pero le habían contado que por allí habían de esas arañas que en mi pueblo se llaman arañas de caballo que orinaban el casco de los caballos y dañaban el casco de los caballos. Y entonces le decía, mira, me han dicho que aquí hay, yo voy a dejar mi caballo, pero quiero que me lo cuides. Yo se lo voy a cuidar, no se preocupe, aquí no hay de esas arañas. Y entonces cuando al siguiente día fue a traer su caballo, vio uno de sus cascos ya dañado. Y se fue echando rayos y centellas. Y entonces se fue para otro lado. Voy a llevar mi caballo al siguiente pueblo. Y él andaba llevando un bastón donde amarraba su caballo para que el caballo no se contaminaba. Así que aquí lo voy a dejar y en este establo y de repente en la caballeriza y al siguiente día el caballo, el otro casco dañado. Y se iba echando rayos cuando llegó al cuarto pueblo. Un casco tenía sano y advirtió y hasta sacó la pistola. Si mi caballo se llega a infectar otra vez, se lo voy a cuidar. Y al siguiente día llegó y el cuarto casco del caballo contaminado. Y se fue echando rayos el hombre y dijo que no había ningún cuidado y agarró su bastón donde ponía su caballo y lo metió a su alforja. No lo metió bien y el bastón cayó, se quebró. Cuando cayó, se quebró y empezaron a salir del bastón un montón de arañas. Él andaba a las arañas. Usted puede ver un montón de gente que se aparta queriéndose apartar del mal. Cuando el mal está en nosotros, no hay manera.
No hay manera. Y entonces dice, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y otra manera, aparte del ascetismo, ¿verdad? Que es que eso de apartarme para no contaminarme del pecado, es darle rienda suelta. Pues de todas maneras, ¿y a qué? Pues, ¿qué vamos a hacer? Démosle con todo. ¿Cuántos han dicho eso? No, pastor. ¿Usted sabrá? Ya la reguémosla bien, ¿verdad? Y le damos rienda suelta. Y esa es la manera como el hombre, o me aparto o me contamino del todo, ¿ya para qué? Y amados hermanos, ninguna de las dos maneras sirve. Porque ni uno se libera, ni el otro se satisface, ni el otro se libera. Y el problema es que tanto el hombre impío como el hombre creyente sabe, aunque lo niegue, amados hermanos, sabe de la existencia de Dios, porque Dios se ha encargado que el hombre entienda que hay un ser superior. Que no lo quiera aceptar es otra cosa. La Biblia dice que la conciencia da testimonio. Imagínense que dice Eclesiastés que Dios puso eternidad en el corazón del hombre, siendo finito. Imagínense qué desgracia del hombre carnal queriendo ser eterno cuando sabe que es finito. Y no entiende que su eternidad está en las manos de Dios. Entonces, amados hermanos, seguimos nosotros sin poder enfrentar a la carne. Ahora, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo se manifiesta la carne? En Gálatas capítulo 5, por favor. Recuerda, esta no es predicación, es un estudio. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Mire lo que dice, por favor. Y ahí me dice usted, pues, porque algunos consideran que no, pastor, yo no estoy tan contaminado. No, yo creo que usted, eso es una exageración. Usted me está difamando, pastor, delante de los hermanos. Vamos a ver. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Mire cómo son las obras de la carne. Mire la primera palabra. Bueno, la segunda, porque la primera sí, ¿verdad? ¿Y cómo? ¿Qué quiere decir eso? Se notan. Aún cuando usted esté callado. Por eso es que el proverbio dice que el hombre cuando calla es contado por justo. Pero ¿cuánto tiempo puede estar callado? No mucho tiempo. Mucho menos las hermanas. Les cuesta estarse calladitas. Y entonces dice, y manifiestas. ¿Qué dice? Son las obras de la carne que son. Ahí vean con cuántas. Vaya marcando con X, por favor. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Démosle, muchachón. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y mire, y esto no es exhaustivo, puedes decir que no está contemplado todo ahí, sino que dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Oiga, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas. ¿Qué dice ahí? Ahora le pregunto yo, ¿cae en alguna de esas actitudes? ¿Tiene algún tipo de celo con algún compañero? ¿Tiene alguna contienda? No se ha podido poner de acuerdo y eso le ha causado problemas, tiene disensiones. Amados hermanos, ¿sabe por qué? No aprendemos a morir a nosotros mismos. ¿Y eso por qué? Porque estamos en la carne. Ahora, hay un detalle. Amados, el estar en la carne no es de impíos, es de ser humano. No hay creyente que no tenga carne. ¿Está conmigo? Un creyente no puede pensar que está libre, porque tanto el creyente como el impío tienen carne y solo están esperando el momento, solo están esperando el descuido para manifestar las obras de la carne.
No es posible. Yo soy cristiano, yo oro todos los días, yo voy a hacer ayuno todos los días. Haga lo que usted quiera, pero usted no se puede liberar por el momento de la carne. ¿Qué tan por el momento? Hasta que nos vayamos a la presencia del Señor, mi querido hermano. Y entonces lo que nosotros podemos hacer es combatir la carne. Eso es lo único que podemos hacer. Y por eso es que no debería de haber ningún tipo de confianza ni satisfacción con la vida espiritual de nadie. Nadie debe decir: yo ya sé lo suficiente, yo ya vivo lo suficiente, yo soy suficientemente bueno, porque cuando usted dice que usted es suficientemente bueno, usted es un súper mentiroso. No debemos nosotros de dormirnos en nuestros laureles, sino que seguir creciendo en la gracia, en la misericordia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis queridos hermanos, ¿qué es lo que logra la carne? Vamos a avanzar, amados. La carne nos separa de Dios. Y tan es así, mire hermano, usted puede decirle a alguien: recibí al Señor, fulano. Fulano, recibí al Señor. Acércate a Dios, hermano. Fulano. Yo, pastor, quiero que ore por mi hijo porque mi hijo es bien rebelde. Para que le den ganas de acercarse al Señor. Es que no depende de usted. Es que mientras Dios, amados hermanos, mientras Dios no lo mande a llamar, el Señor Jesucristo dijo, oiga bien, nadie puede venir a mí si no es traído por mi Padre. Nadie. Y entonces usted tiene que orar, usted tiene que pedir por su hijo, por su esposo, por cualquier persona, para que Dios tenga misericordia de él, para que Dios se apiade de él y para que Dios toque su corazón y lo traiga a sus pies. No, pero es que cuando uno se convierte, para convertirse uno sufre mucho. Amado hermano, mire, es necesario a veces sufrir. Yo le he contado, mi papá ya fastidiado de este servidor, agarró una Biblia, fue a sacar una partida de nacimiento mía, agarró una Biblia y toda la iglesia pasó años, 10 años orando por mí y ya no, seguía tomando, seguía teniendo mi vida como yo quería llevarla. Y entonces mi papá agarró su Biblia, metió la partida de nacimiento y se llevó a la gran librera que tenía un montón de libros de derecho y un montón de libros cristianos. Y entonces me acuerdo, es una Biblia Thompson. Esta Biblia Thompson está conmigo, él me la regaló cuando yo me convertí. Y entonces me dijo, dice que le dijo al Señor: Señor, yo no vuelvo a orar por mi hijo, lo pongo en tus manos. Mire, hermano, no sé cuántas veces choqué a partir de entonces. Nunca jamás había chocado. Fui a parar a la cárcel. Y yo no soy una persona que me meto en problemas, yo no soy así. Me pasaron una y mil cosas. Siendo abogado, en los juzgados me dijeron: mire, ¿sabe qué? Yo le recomiendo que se busque un abogado. Vaya. Y así me fue llevando el Señor hasta que me dejó sin armas. Y me humillé al Señor. Y le entregué junto con mi esposo ese día nuestro corazón al Señor. ¿Pero cuándo fue? Mi papá oraba al Señor que no le pasa nada, Señor que líbralo del mal, No, si yo estaba pero metido allí, disfrutando del mal. Entonces, ¿sabe cuál es uno de los problemas? Y vamos a caminar en esto porque la carne nos separa de Dios. Usted viene a la iglesia carnal, usted se va a ir como vino, brother. ¿Está conmigo? Usted viene enojado a la iglesia y no le pide perdón al Señor y no se pone a cuentas con Dios aquí en la iglesia. Amado, así como vino, así se va a ir. Vino con su esposo enojado y se va más enojado. Óigame, de nada le sirvió venir a la iglesia. Porque en la carne usted no puede, no puede. Diga conmigo, no puede agradar a Dios. Y si entró enojado, ríndase al Señor. Pida perdón. Ponga su enojo en las manos de Dios. Haga a un lado, óigame, su carne no se manda sola, la carne la manda usted. Ríndase al Señor.
y salga con una sonrisa de aquí, dispuesto a pedir perdón o a perdonarse, así es el asunto. Entonces, amados, la carne no puede acercarse a Dios. Y en Romanos capítulo 6, versículo 16, dice que quien hace pecado es esclavo del pecado. Ahora, ¿cómo venzo la carne? Quiero caminar porque ya nos comió el tiempo. Primero, mientras yo ignore, mientras no quiera reconocer esa ley de la cual hablaba Pablo, que el pecado mora en mí, no hay ningún tipo de esperanza. Si usted está pensando que cocina rico y yo cocino rico y yo cocino rico, pero cuando usted ve que alguien se mete un trozo de comida que usted hace, ay, esto tiene mal gusto, usted está engañado, pues. Si a nadie le gusta, brother, porque yo creo que no cocina bien. Entonces hay que ver qué cambios se hacen, ¿no? Yo intenté, ¿sí o no intenté? Yo intenté. Hasta que le dio diarrea a toda la familia y dije, no, mejor ya no. Y es cierto, brother, es cierto. Y dije, no, mejor ya no. No voy a matar, me voy a quedar solo. No, hombre. ¿Ah? Entonces, amados, mientras usted no reconozca la pecaminosidad que hay en usted, no hay ningún tipo de esperanza. Óigame y míreme, todos somos malos. ¿Estás conmigo? Míreme, por favor. Todos somos un cúmulo de maldad. ¿Podría su vida ser exhibida hoy? ¿Aquellas relaciones ocultas? ¿Podría exhibirlas usted? ¿Podría abrir su mente y dejar libre sus pensamientos para que la congregación las pasara así como que fuera un video? ¿Podría usted? ¿Podríamos sacar a la vista sus negocios? ¿Sus tratos? Su WhatsApp, pues vaya. Quizás no, vea. ¿Por qué, hermanos? Porque somos malos. Somos malos. Y por eso es que un malo no tiene esperanzas con Dios si Dios no arregla su situación. Y por eso es que el que reconoce su maldad es como el que reconoce su enfermedad. No, yo no estoy enfermo. No, el médico está engañado. Yo no estoy enfermo. Se va a morir y de repente, ¡pah! Un mal le hicieron. No, no fue eso. Nada. No, nunca fue el doctor. Le dijeron, deja de comer así. Mira cómo tienes la presión. Mira, tienes diabetes. Pero, vengas el pastel. Ve más los hermanos el pastel y que no hay qué. Y de repente, ¡pum! El enemigo. ¿Cuál enemigo? La carne. Entonces, mientras usted no reconozca su maldad, no hay esperanza. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pídale a Dios. Si usted no es creyente, pídale a Dios que le salve hoy. Pídale a Dios que le perdone hoy. A través de Jesucristo en la cruz del Calvario, Él puede perdonarle. Y cuando, oiga bien, cuando le perdone, no solamente va a borrar sus pecados, sino que va a venir el Espíritu Santo a usted y va a ser morada en usted. Y óigame bien, si a través de Jesucristo tenemos la justificación, somos justificados, somos llamados justos por su justicia, el Espíritu Santo produce, oiga, en nosotros santificación. Inicia el proceso de santificación diaria a través del Espíritu Santo, porque con el Espíritu Santo tenemos la mente de Cristo y entonces usted va a la palabra, usted ora, se congrega, tiene el deseo de ponerlo por obra todo lo que hace, amados hermanos, y así usted y yo, mi querido hermano, estamos combatiendo la carne y mientras más usted se alimente de Dios, oiga bien por favor, mientras más usted se alimente de Dios, más fuerte será su vida espiritual, de tal manera que su carne, aunque esté allí esperando el momento, no va a encontrar ese momento, porque su voluntad estará día con día rendida a Dios. Pero no hay manera. Si no es Dios quien me rescata, no hay manera. Si no es Dios quien rompe cualquier muro de maldad y entra en mi corazón y me sana
No hay manera. Mis queridos hermanos, es una lucha que tenemos a diario. Oiga bien, es una lucha que usted y yo tenemos a diario y que no tenemos ni la más mínima esperanza de ganar, si no es con la ayuda de Dios. Pero la cuestión es que Dios quiere que leamos la Biblia. Dios no la va a leer por usted, Dios ya la conoce. ¿Quién tiene que leer la Biblia? Dios no va a ayunar por usted. Ya ayunó el Señor Jesucristo. ¿Cuánto tiempo ayunó aquí? Para comenzar su ministerio. Y además, amados, ya no hay nada que vencer en Él. Él en su humanidad tuvo que vencer su propia humanidad para estar esos 40 días y 40 noches y ser tentado por Satanás. Hay cosas que tenemos que hacer nosotros. El poder de Dios está en nosotros, pero mientras usted no camine, el poder de Dios no va a combatir nuestra maldad. Amados hermanos, es una lucha diaria. El apóstol Pablo le decía a Timoteo: huye de tus pasiones juveniles. Huye. Mire, cuando hay algo que le gusta, que sabe que es contra la voluntad de Dios, ¿qué tiene que hacer usted? ¿Qué tiene que hacer usted? No, si a mí me gusta, pastor, huya, huya. Pablo decía: golpeo mi cuerpo, disciplínese. Levante la mano a los que les gusta la pornografía. No, pastor, eso no lo pregunte aquí en la iglesia. ¿Y por qué? ¿Usted cree que es mentira? ¿Usted cree que es mentira? Levanten la mano los hermanos chambrosos. No, pastor, aquí no hay. ¿Usted cree que es mentira? Levanten la mano los hermanos que tienen malos pensamientos. No, pastor, aquí todos somos puros y santos. Unos puros mentirosos, hermanos. Eso es lo que somos, porque no reconocemos la maldad. Amados hermanos, 3 tremendos enemigos: el mundo, el diablo, la carne. Pero de todos ellos nos ayuda, nos libra el Señor. Pongámonos en pie, mis queridos hermanos. Filipenses capítulo 1, versículo 13, los leo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, en esta noche, Señor, queremos darte las gracias, Padre, porque tu misericordia nos ha llenado, tu palabra nos ha enseñado, y estoy seguro que tu Espíritu Santo ha convencido el corazón de muchos de los que estamos acá. Hoy, Señor, nos rendimos a ti. Bendice, Señor, a tus hijos, principalmente aquellos que reconocen qué buenos no somos y que reconocemos que necesitamos de ti. Mi amigo, usted que está viéndonos a través de las redes sociales, muchas gracias. Queremos invitarle que repita una oración que va a salir en la pantalla, en su pantalla, en el televisor, o donde sea que usted nos esté viendo. Repítala con fe. Dios le ama y quiere salvarle. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Invóquelo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos, se congregue con nosotros en nuestra iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Richmond, California, ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California 94806. En nuestros servicios presenciales, los días
domingo a las 6 de la tarde y viernes a las 7 de la noche. Y en nuestro estudio bíblico en línea los días miércoles a partir de las 7 p.m. a través de Facebook Live. Te invitamos, visites nuestro canal de YouTube Tabernáculo Richmond, California. Muchas gracias por conectarte con nosotros y que el Señor te bendiga.